Bueno, en el siguiente video vamos a observar algo en cuanto a las gráficas, y es el dominio y el rango de una función. Esto es súper sencillo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer para hallar el dominio y el rango siempre es preguntarnos lo siguiente. Voy a ser muy explícito. Entonces, cuando vamos a dominio, vamos a analizar el comportamiento de la gráfica en el eje X, ¿sí? Cuando vamos al rango, vamos a analizar el comportamiento de la gráfica en el eje Y. ¿Listo? Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo más importante en este caso es esto que les estoy diciendo. El comportamiento de una gráfica en el eje X y el comportamiento de una gráfica en el eje Y. ¿Listo? Entonces, vamos con los ejemplos. Tengo la siguiente función. Y igual a 3x más 1, ¿cierto? ¿Qué hacemos? La idea es graficarla primero. Entonces, para yo poder graficar esto sin tabular, recuerden que lo pueden hacer tabulando en este caso, no importa. Lo importante es saber cómo va la gráfica, el comportamiento de la gráfica, pero pues recuerden que lo podemos hacer sin tabular. Entonces, lo más importante de esto, recuerden que voy a hacer acá con otro color el plano. Entonces esto va así. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que en más 1, este es el punto de corte en el eje Y, ¿cierto? Y recuerden que esa gráfica es positiva. Eso es todo lo que hay que hacer acá. Préstenme mucha atención porque aquí viene lo de dominio y rango. ¿Cómo se analiza el dominio y el rango de la función? Entonces, para hallar el dominio, que es X, el comportamiento de la función en X, voy a mirar, valga la redundancia, cuál es el comportamiento que tiene la función en el eje X. Entonces, miremos en 0. ¿Qué pasa en el eje cuando X es 0? ¿Qué pasa con la gráfica? Pues recuerden que el punto de corte es 1. Cuando X es 0, Y vale 1. Cuando X es 1, Y vale algo, miren, la gráfica pasa por algo. Cuando X vale 2, Y vale algo. Y así sucesivamente. Igual en los negativos. Si ustedes observan, cuando X vale menos 1, miren que aquí pasa algo. ¿Sí ven? Cuando X vale menos 2 también, menos 3, menos 4, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Pues en el eje X, que es este, recuerden, eje X el horizontal, me está tomando todos los datos, todos los números. Y eso en números, en conjuntos de números, se denomina, entonces en este caso el dominio, lo voy a colocar con la letra D, es igual a los reales. ¿Por qué los reales? Porque me toma todos los datos, todos los números, tanto positivos como negativos, en X. Y lo mismo voy a hacer con el rango. El rango lo voy a colocar con la letra R, y el rango me hace ver lo mismo, pero en el eje Y. O sea, lo mismo que hice acá con el eje X, lo voy a hacer en el eje Y. Entonces, Y positivo, Y negativo. Lo mismo, ¿qué voy a hacer? Si ustedes observan, cuando Y vale 1, tiene comportamiento la gráfica. Cuando Y vale 0, también tiene comportamiento la gráfica. Es decir, lo que yo voy a hacer acá para que sea más fácil es como voltear voy a voltear como la gráfica. ¿Cómo así? Miren, cuando Y vale 5, miren que pasa lo mismo con la X, miren, ¿sí ven? Cuando Y vale 6, y así sucesivamente, va a pasar, y cuando Y vale menos 1, miren,
me pasa lo mismo que en el ejemplo anterior, ¿sí? Me pasa lo mismo que con el eje X. Voy a tomar, mi rango va a ser todos los reales. Entonces, en esta primera función vemos que el dominio que se relaciona al eje X, recuerden, son todos los reales. Y el rango que se relaciona al eje Y también son todos los reales. Y así tenemos que hacer con todas las funciones, con absolutamente todas. En conclusión, ¿qué es lo fácil de hallar el dominio y el rango de una función? Identificar cómo va la gráfica. Eso es muy importante. Y los dos ejes. El dominio eje X. Entonces recuerden que me posiciono en cualquier punto en el eje X y miro si tiene comportamiento, si la gráfica pasa por ahí. Y lo mismo con el eje Y, miren. Me paré acá, tiene comportamiento. Y eso es todo lo que tenemos que hacer con el dominio y el rango. Ahora, voy a explicar otro ejemplo para que ustedes puedan entender muy bien que hay unas excepciones. Bueno, y este ejemplo es 4x al cuadrado menos 1. Lo mismo. Entonces, para poder graficar esta función, lo que tenemos que hacer es, miren chicos, lo más importante es la gráfica. En este caso, ¿cómo me quedaría la gráfica? Eso es todo, no tenemos que mirar punto por punto ni nada, sino cómo me queda la gráfica para poder analizar quién es el dominio y quién es el rango. Nada más. Entonces, ¿qué hago? Sé que el menos 1 es el punto de corte en el eje Y y sé que es positiva la función cuadrática. Entonces voy a hacer una parábola. ¿Listo? Algo así nos quedaría, ¿cierto? Aquí en menos 1, perdón. Bueno, así nos quedaría la gráfica, esta gráfica, más o menos. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es proyectar la gráfica. Voy a salirme acá del este. ¿Cómo así que proyectar la gráfica? ¿Cómo así que proyectar? Bueno, ahí me desvío un poquito, pero esto va en una línea recta así. Pero si usted observa, la línea va así, y cada vez se sale allá del tablero, y cada vez se va abriendo más, se va abriendo más. Si usted proyecta esa gráfica hasta el infinito, igual que acá en los positivos, en X, estamos analizando X, si usted la proyecta, ¿qué pasa? Me va a tomar en el eje X todos los números positivos y negativos. En otras palabras, el dominio de esta función, de esta 4x al cuadrado menos 1, es otra vez los reales. ¿Por qué? Porque si usted mira, aquí la gráfica en algún momento va a pasar. Aquí en este punto, en 50, la gráfica en algún momento va a pasar, ¿sí? Igual con los negativos. Miren lo que pasa en el eje Y. ¿Qué pasa en el eje Y? Miren, aquí está la clave. La gráfica solo me llega, que es el punto de corte, hasta menos 1 en Y, ¿cierto? Hasta acá me llega. Entonces, yo siempre voy a ubicar los intervalos, que es esto que vamos a colocar acá. La respuesta del dominio del rango siempre se dan intervalos. Entonces, voy a colocarlo muy específico en este caso. ¿Por qué? Porque si usted observa, del menos 1 hacia abajo, no pasa la gráfica. De aquí para abajo, no pasa la parábola. Llega hasta el menos 1, o empieza más bien desde el menos 1. Por eso lo especifico. Cuando yo hago corchete, o más bien sí, eso es un corchete, quiere decir que lo tomo, que tomo el menos 1. ¿Sí? El menos 1 se toma. Ahora, desde menos 1 hasta que en Y, pues miren que aquí va el 1, el 2, el 3, el 4, bueno. Y si usted observa, en todos los puntos corta la gráfica y así voy a hacer hasta el infinito. Quiere decir, pues que voy a colocar infinito positivo.
Ahora, pilas con esta parte. Y en conclusión, para ya terminar, los infinitos, sea negativo o positivo, siempre van a ir abiertos, porque usted no sabe cuál es el número infinito. Sigue y sigue y sigue y no tiene fin. ¿Sí? Entonces siempre usted lo va a colocar entre paréntesis, que significa que es abierto, que usted no sabe cuál es el número. Pero digamos este número que es -1, como en este ejemplo, que si lo tomo, va a ir en un corchete. ¿Listo? Esa es la conclusión. Entonces dominio, todos los reales, rango, desde -1 que lo tomo, hasta infinito positivo. Y eso sería todo. ¿Listo? Suscríbanse, denle like y compartan. Un abrazo para todos. Chao, chao.